Hola mis queridos alquimistas, ¿cómo están? Espero que estén mejor y mejor. Bienvenidos a Mi Alquimia Emocional, alimento para tu alma. Y el día de hoy les tengo una sorpresa. La verdad es que estoy muy emocionada porque tenemos de invitada a Olga Menéndez. Olga es clarividente y ha escrito 4 libros. Ha escrito Rompiendo Lazos, Lazos de Amor Eternos, Kikimora y El Jardín Espiritual. Hoy vamos a hablar sobre 2 de sus libros donde habla sobre las ataduras y los lazos energéticos que tenemos y que nos limitan. Olga tiene una historia súper interesante y fuera de lo común. Ella nació con un don extraordinario y una sensibilidad extrasensorial maravillosa, donde desde pequeña se dio cuenta que veía cosas, veía energías sutiles que muchos no. Y dado a esto, ella ha podido ayudar a cientos de personas a darse cuenta de sus lazos negativos, esas ataduras que nos impiden avanzar para que podamos vivir libre de ese peso o ese enredo energético que muchas veces traemos cargando de manera inconsciente. Así que le quiero dar la bienvenida a Olga Menéndez a Mi Alquimia Emocional. Bienvenida, Olga. Y quería preguntarte, antes que nada, que nos contaras un poco de ti, sobre cómo te diste cuenta de la sensibilidad que tienes y que te ha llevado a compartir todo lo que ves en tus libros. Cuéntanos un poco sobre esta sensibilidad tuya. Antes que nada, muchas gracias por invitarme. Bueno, fíjate que cuando era niña, yo me acuerdo a los 5 años, pero el otro día mi hermano me trajo un cuaderno de esos que dibujas cuando estás en kinder, de cuando tenía 3 años. Y ahí me traumé porque lo que dibujaba eran fantasmas, ángeles, brujas y demonios. Imagínate a los 3 años, ¿no? Y dije, claro, quiere decir que estaba dibujando lo que veía, ¿no? Por supuesto. Bueno, yo me acuerdo desde los 5 años que vi un muerto, que es la memoria más antigua que tengo. Ok. Y yo veía muchas cosas, ¿no? Entonces cuando llegué a la escuela, pues pensé que todo el mundo veía lo mismo y sorpresa, pues nadie veía lo mismo que yo. Pero entre las cosas más interesantes que veo es los cuerpos, que son la famosa aura humana, ¿no? Esa es una capa de energía y es un cuerpo. Yo les llamo cuerpos, en realidad son capas de energía. Y he descubierto hasta la fecha 60 capas, ¿sí? Y cada capa tiene una información diferente. Y bueno, con el transcurso de mi vida empecé a ahondar más en mi clarividencia hasta que llegué a la conclusión de que tenía que escribir libros para que la gente se enterara de lo que tenemos, ¿no? Y en lo que me especializo es en el cuerpo emocional, que creo que es la parte más importante, bueno, de las más importantes que tenemos que resolver en nuestra vida, ¿sí? Claro. Por supuesto. Y qué interesante que dices esto de los cuerpos, que te iba a preguntar. Muchos dicen esto de que existen 7 cuerpos o 13 cuerpos, pero tú estás diciendo que existen 60 o más, ¿no? Yo siempre había leído que hablaban de los famosos 7 cuerpos y los 7 chakras, pero haciendo experimentos, porque yo hago muchos experimentos para comprobar las cosas que veo, empecé a ver cuerpos o sea, capas y capas y capas y capas. Llegué a las 60, pero te digo una cosa, creo que hay más, ¿eh? ¿Tú crees que hay más? Y según la física cuántica, somos infinitos, entonces sí creo. Y cada capa tiene un chakra, o sea que no son 7 chakras, porque cada cuerpo o cada capa tiene que tener un chakra para alimentarse de energía. Entonces, si yo veo 60, quiere decir que por lo menos hay 60 chakras. Bueno, esa es yo te voy a hablar de mi experiencia y de lo que veo, ¿no? O sea, no, por supuesto, tiene su lógica. Siempre hablo de mi experiencia, entonces sí, eso es lo que he descubierto hasta ahora. Y es muy interesante porque cada capa tiene una información diferente. Así como tu cuerpo para adentro tiene capas del sistema linfático, el sistema circulatorio, ¿sabes? El sistema muscular, todo eso, así es para afuera. Entonces es bien interesante. Es fascinante, sí, No, me imagino, y justo como siempre digo en Mi Alquimia Emocional, como es arriba es abajo, es justo lo que nos estás diciendo ahora, ¿cierto? Fíjate, ahorita que mencionas eso, fíjate qué interesante. Yo leo mucho de ciencia porque lo que yo veo lo quiero comprobar a nivel científico, que digo, yo puedo hacer misa y que alguien me diga, o sea, aparte yo creo que tengo mucha responsabilidad al escribir libros, de estar muy clara de lo que estoy diciendo, ¿no? Porque no puedo decir cualquier tontera. Y un día leyendo acerca de la Tierra, del planeta Tierra, pues ¿qué crees? La Tierra también tiene muchísimas capas, ¿sí?
que es la biosfera, la noosfera, la atmósfera, la tecnosfera. O sea, entonces como tú dijiste ahorita, como es arriba, es abajo. Claro, si la Tierra tiene tantas capas, pues nosotros también. Es cierto, completamente. Y cada capa tiene una información diferente. Sí, es fascinante. Y de hecho lo acabas de decir, porque los geólogos estudian las capas, las distintas capas de la Tierra, como la litosfera, astenosfera, mesósfera, núcleo, todas las capas internas. Claro, tú estás hablando de las capas ya de la Tierra física, ¿no? Que serían nuestras capas de adentro, como el sistema muscular y demás. Exacto. Bueno, imagínate las que hay a nivel energético, ¿no? ¡Wow! No, ni es hablar. Fascinante, ¿eh? Por supuesto. Y Olga, otra cosa, ¿cómo nos podemos dar cuenta de nuestros vínculos energéticos? O, como tú dices, ataduras. Tú evidentemente, por tu don, los puedes ver, pero ¿cómo nos podemos dar cuenta nosotros? Es decir, por lo que sentimos, por lo que nos duele, por nuestros sufrimientos, etcétera. ¿Cómo te das cuenta? Pues son cosas que vas repitiendo en tu diario vivir, ¿sí? Por ejemplo, si eres súper miedoso, por ejemplo, a no tener dinero, pues obviamente traes lazos de ataduras con el miedo, ¿sí? Si atraes parejas que son alcohólicos, pues obviamente, o sea, tu vida diaria te va a ir diciendo qué es lo que está en tu cuerpo emocional. Y es bien interesante porque si tú te vas para atrás y te vas a reencarnaciones pasadas, que yo también las puedo ver, pues ahí te das cuenta que seguimos repitiendo lo mismo. Lo que pasa es que los personajes van cambiando de físico, van cambiando de países y de épocas, ¿sí? Pero generalmente vamos repitiendo lo mismo cuando no lo hemos resuelto. Entonces, ¿cómo te das cuenta? Pues analizando tu vida, cómo eres, ¿no? Soy depresiva, he tenido muchas traiciones, me da mucho miedo no tener dinero. Todo eso son las ataduras de las que yo te hablo en mi cuerpo. Por supuesto. Y lo terrible es que funcionan como un imán y es lo que vas a vivir en tu diario vivir, hasta que conscientemente las deshagas. Eso es lo terrible, que si no las resuelves, si te mueres así, ¿qué crees? Tu siguiente encarnación vas a traer casi lo mismo. Lo mismo. Sí, y es interesante lo que dices, Olga, porque cuando leí tus libros, y creo que lo mencionas en los dos, tanto el de Rompiendo Lazos como el de Lazos de Amor Eternos, que estas ataduras se convierten como en una especie de imán para atraer a ciertas personas o situaciones que después nos quejamos, ¿cierto? Sí, ¿sabes por qué? Porque la energía del cuerpo emocional es magnética. Y acuérdate que el magnetismo es un imán. Las emociones son magnéticas, ¿sí? Mientras que los pensamientos son eléctricos, que es diferente. Entonces este cuerpo sí, por eso lo que tú traes ahí es lo que vas atrayendo a tu diario vivir. Y aparte, si lo pudiéramos ver, te lo juro que sería muy fuerte, porque los lazos son terribles, o sea, son muy feos, huelen muy feo, porque yo también puedo oler. ¿A poco? Huelen como a podrido. Acuérdate que la energía es como si fuera agua. Si tú dejas una cubeta en el jardín una semana, ¿qué crees que pasa la semana con el agua? Pues se pudre y se echa un hielo horrible. Así es la energía. ¿Y cuándo es cuando se pudre? Cuando te enfermas. Esas son las enfermedades, ¿sí? Energía que está podrida, que no has resuelto. Claro, porque no se mueve. Empieza a bajar la frecuencia y llega a tu cuerpo físico, ¿verdad? Que es el cuerpo más denso, que son las partículas, y pues te da una enfermedad. Por eso cada enfermedad atrás tiene una emoción que no has resuelto, ¿sí? Sí, claro, esto lo hablamos mucho en biodescodificación, que incluso hasta lo dice el doctor Hammer, ¿cierto? Claro, el doctor Hammer fue el primero que descubrió eso y que le costó ir a la cárcel, ¿eh? Sí. Casi toda su vida estuvo en la cárcel. Es cierto. Por descubrir eso. Sí, que estaban en contra y que no le creían, pero él tenía toda esta razón. De ahí viene mucho lo de Luisa Hay, ¿no? De cómo sanar. Bueno, de ahí viene todo lo de Luisa Hay. Y acuérdate que Hammer hace poquito se murió, no sé si hace 1 o 2 años. En el 2017. En el 2017. Bueno, sí, hace nada. La gran parte de su vida en la cárcel por haber descubierto eso. Qué fuerte, ¿no? Sí, qué triste, pero... Bueno, pero gracias a él, ahora ya sabemos que cualquier enfermedad tiene una causa emocional y eso es muy importante. Completamente, o sea, dejó un gran conocimiento detrás, ¿no? Exactamente. Y hablando de estas ataduras, Olga, mencionabas que en tu libro que las veías como unas madejas de lazos orgánicos y energías negativas. O sea, ¿es así como tú las ves?
Sí, mira, por ejemplo, si tú me dices, llegas y me dices, me siento atada de pies y manos en esta situación, literalmente tienes grilletes y cadenas. Lo que tú sientes literalmente se manifiesta en ese cuerpo. Si me dices, hijo, es que siento un gran peso en esta relación, literalmente en la espalda traes una piedra, ¿sí? Todo se graba literal. Ahora, lo interesante es que cuando empiezas con las ataduras, que puede ser un lazo, ¿no? Y generalmente son de colores oscuros, ¿eh? Son grises, son cafés. Negros. Son negros, son verde oscuro, ¿sí? Son como frecuencias bajas. Entonces, si tú no lo limpias y, por ejemplo, te vuelves a enojar, se vuelve a hacer cada vez más gordo y más gordo ese lazo y más gordo hasta que ya es absolutamente súper gordo y eso pesa muchísimo. Entonces, por eso yo me he dado cuenta que la mayoría de la gente se hace vieja rapidísimo. Claro, por tanta carga. Cargando, ¿sí? Por supuesto, energéticamente eso ya tiene un peso y ese peso lo ves reflejado ya en tu cuerpo, sí, en tu apariencia. En tu físico, sí. Y yo me he dado cuenta que la gente cuando empieza a cortar, me acuerdo que tuve una persona que venía a cortar y al 9º corte me dice, oye, estoy impactada porque todas mis amigas me dicen si me dicen cirugía plástica. Y yo me reía, le decía, pues claro, porque te están viendo llena de luz y más rejuvenecida porque te estás quitando pueden ser costras, pueden ser cadenas, pueden ser lazos, sí, o sea, pueden ser muchísimas cosas que traes carga. Pueden ser hasta animales, lo que pasa es que en mi libro no lo digo porque la gente se asusta. Por ejemplo, las bajas pasiones se pueden manifestar como serpientes, ¿sí? ¿Y que literalmente están enredadas en el cuerpo o cómo? Sí, o saliendo de tu cuerpo. No sé si conoces a un pintor que se llamaba Jerónimo Bosch. Era un pintor religioso. Pensé que me ibas a decir Alex Gray, pero bueno, cuéntame de... No, Alex Gray, a ver, Alex Gray, yo veo exactamente igual que Alex Gray, ¿sí? Wow, qué impresión. Lo que pasa es que yo nunca me he metido a drogas, y Alex Gray en sus libros te cuenta que desde los 12 años se metió LSD para abrirse el tercer ojo, ¿ok? Que yo esta vida le he pasado sobria, ¿sí? Sin nada. No, de veras. Sin absolutamente nada, wow. Ni he fumado marihuana, ni me he metido a drogas, nada. Entonces, cuando yo vi los dibujos de Alex Gray, que es este pintor de Estados Unidos, que tiene un museo en Nueva York, yo dije, este hombre ve exactamente lo mismo que yo, ¿sí? Sí, qué bárbara. Entonces, exactamente. Qué impresionante. Bueno, y las capas, porque no nada más él te pinta las ataduras, él te pinta muchas capas que tenemos. Y yo también veo a la gente como con rayos X, ¿sí? Sí, recuerdo que lo pones en tu libro y lo que más me impresiona es cómo creciste con este don, Olga. O sea, tú viendo todo esto, ¿a quién se lo compartías? Recuerdo que en uno de tus libros escribes sobre tu abuela. Mi abuela. A ver, yo me quedo huérfana a los 3 años y me vengo a vivir a casa de mi abuela, ¿sí? Mi abuela materna, porque mi padre es español y toda su familia vive en España. Que por cierto, de su lado tengo lo clarividente, porque ¿seguro? La abuela de mi padre era como la chamana del pueblo. Mi padre viene de los picos de Europa, ¿sí? Y su abuela era la que sanaba y la que veía todo en el pueblo. Me venga todo lo que traigo. Aparte, el árbol genealógico de él venimos de los celtas, ¿sí? No, claro, Olga, pues de ahí entonces, viene. Bueno, de ahí traigo todo el rollo de clarividente. Pero cuando se muere mi mamá aquí en México, me voy con mi abuela materna. Y mi abuela era una mujer muy interesante porque tenía un círculo bohemio muy... A ella le gustaba mucho la música, era pianista, ¿sí? Estudió en el conservatorio. Entonces su círculo de amistades eran Diego Rivera, Frida Kahlo, Siqueiros, o sea, los grandes intelectuales de México, ¿sí? Entonces yo crecí en ese ambiente, porque pues, en mi casa a diario había cócteles y había comidas y había cenas, y a mí como era la única niña, mi abuela me daba permiso de comer con ellos. Cada que veía estos personajes decía, wow, imagínate lo inteligente, todo, me encantaba, ¿sí? Entonces fue muy interesante crecer con mi abuela porque era súper abierta, muy vanguardista, y no le asustaba el rollo de que yo viera o dejara de ver, ¿no? Al contrario, se le hacía como interesante. Entonces no me bloqueó mi camino espiritual, ¿sí? Eso está genial, Olga, porque creo que eso pasa con muchos. Y lo que también dices en tu libro es que ya no te impuso creer, ¿cierto? Ya como que te dejó ser. Sí, digo, imagínate, amiga de Diego Rivera, o sea, era católica, pero no era de que vamos a misa, ni persinada, ni nada, era súper abierta.
¿sí? Entonces eso me ayudó muchísimo a no encerrarme o a que me hicieran un exorcismo, imagínate, ¿no? No, Sí, pues claro, sí. de que estoy viendo muertos o fantasmas. Oye, porque por digo, supuesto, ahorita es muy común hablar de lo que estamos hablando, imagínate, tienes toda la en razón. principios de los 60, pues No, olvídate, Olga, no para estaríamos nada. hablando ahorita, no, No. te hubieran quitado esa sensibilidad, quizás. Y volviendo un poco al tema de las ataduras y todo esto, fíjate que yo como psicóloga me he dado cuenta de que hay patrones que se repiten, ¿no? Con personas, con parejas tóxicas, con situaciones, eventos, hasta jefes, ¿no? Etcétera. Y claro que yo lo veo a un nivel psicológico, el por qué esta persona repite lo mismo, observando sus heridas, sus miedos e incluso miedos transgeneracionales. Y yo los ayudo a hacer conciencia de estos patrones para que los puedan sanar, porque algunos actúan en automático sin reflexionar. Pero a mí me interesa saber cómo tú, como clarividente, a través de tu experiencia, cómo tú puedes ver estos lazos, cómo una persona quizás sigue repitiendo lo mismo y cómo tú puedes ver eso, este tipo de patrones negativos y hasta veces tóxicos. Pero yo me voy a vidas pasadas, ¿eh? Ok. Y ahí es mi conocimiento de vidas pasadas. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, me dice, es que estoy atrayendo a puros hombres que son alcohólicos, aparte de que primero me voy al papá, porque acuérdate que el papá y la mamá traemos jalando casi todo, pues ahí está nuestro DNA. Por supuesto. Realmente el 99% de seguridad que en vidas pasadas ya traía arrastrando eso, por eso, y como no lo ha resuelto, lo sigue arrastrando. Eso es lo interesante. Fíjate, una vez mi astrólogo, yo desde muy niña también tengo astrólogo, porque obviamente ese es mi mundo, Claro. me dijo, ¿sabes por qué tú no tienes traumas tan fuertes? Le dije, ¿por qué? Me dice, por el gran conocimiento que tienes de vidas pasadas. Me dice, eso te libera mucho de quedarte en los traumas en el presente, ¿sí? Cuando tú sabes lo que pasó en vidas pasadas, entiendes perfectamente por qué lo estás arrastrando ahorita. Es súper claro, como que te cae el 20 y dices, claro, ¿sabes? Lo ves de diferente manera, tienes otra perspectiva. En lugar de decir, ay, porque esto, como que hacerte la víctima, como que empiezas a tomar una responsabilidad mucho más profunda y espiritual, ¿cierto? Claro. Es muy interesante eso. Oye, ¿y te ha tocado ver lazos más difíciles de cortar? O sea, como que has visto como hay unos más densos que otros. No, pues sí, hay de todo, claro. Pero a ver, también hay entidades, que esas son las que son muy difíciles de quitar. Okay, a ver, al decir entidades me refiero al miedo, a la ira, ¿sí? Al azúcar. Okay. Ira es un dragón rojo. Así es como me di cuenta. A ver, hacer mi libro me costó muchísimo trabajo y muchos años de research, de investigación, ¿sí? Porque yo llegué a la conclusión de que todos los humanos tenemos 3 raíces, todos, que es el miedo, la ira y el dolor, y de ahí salen todas las demás emociones, ¿sí? Ahora, ¿cómo me di cuenta que todos lo teníamos? Pues porque la ira se representa como un dragón rojo, y a todo mundo yo le veía dragones rojos. Ok, y el rojo tiene que ver con el enojo. Por ejemplo, el miedo se manifiesta como una medusa blanca de esas babosas, como las aguas malas que hay en el mar. Sí, ajá. Y también es chistoso porque te dicen, se puso blanco de miedo, pues sí, el miedo es blanco. Y se puso rojo de ira, pues sí, la ira es roja. O sea, todos nuestros dichos tienen muchísimo que ver con lo que se manifiesta a nivel astral, ¿sí? Por supuesto. Entonces, más que los lazos, lo que cuesta, bueno, también los lazos puede haber lazos muy gordos. Aparte, no es que sean gordos o no, es que son capas como cebolla. No nada más tienes una capa, pareces una cebolla. Por supuesto. Y tal vez con una emoción tengas 10 capas de cebolla, ¿me entiendes? Sí, claro. Justo esto que dices de las capas de cebolla se me hace súper interesante porque yo también creo lo mismo. Incluso hasta en la cábala dicen que nuestros miedos están en capas. Es como que tenemos cáscaras donde tenemos que hacer conciencia de ellas, de cuáles son esas capitas de cebolla, esos miedos, esas emociones negativas que nos bloquean para poder eliminarlas y sanarlas. ¿No es así? Pues sí, te voy a hablar de mi experiencia siempre. Según mi experiencia, lo tienes que trabajar, si no solo con saberlo, se quita. Esa es mi experiencia, Y tiene que ser un trabajo muy profundo. Por eso a mí me gusta lo de cortando lazos, porque
Es un trabajo que viene de Carl Jung, que si alguien sabía de la psique humana era Freud y Jung, perdóname. Y esta técnica viene de él, ¿sí? Y él te dice que tienes que trabajar 14 días para entrar en el subconsciente, porque lo que yo veo, el famoso cuerpo emocional que yo veo, pues es el subconsciente, así de fácil. Y el subconsciente es el 92% de tu cerebro. Eso quiero que nos cuentes. Entonces, el cuerpo emocional es el subconsciente para ti. Eso es lo que tú estás viendo. Eso es lo que yo he llegado a la conclusión, sí, es tu subconsciente, sí. Y es el 92%. Y tu consciente es el 8%. Entonces, si están de pleito el subconsciente y el consciente, pues ¿cuál va a ganar? El subconsciente. El inconsciente. Donde no sabes la mayoría de las veces lo que tienes grabado, ¿sí? Que eso es lo peligrosísimo. Sí, y me imagino que esta es la razón por la cual necesitamos hacer un trabajo mucho más profundo, ¿cierto? No solo de hacer conciencia y ya está, sino realmente ver lo que no queremos ver o lo que nos duele ver. Al decir conciencia, bueno, tomar conciencia es decir, sí, ok, acepto que tengo miedo al futuro. Con eso ya tomaste conciencia. Y Jung te decía que para que tú trabajaras con tu sombra, porque él decía que este cuerpo, a él le llamaba la sombra. Él decía que para que tú pudieras trabajar con tu sombra, tenías que aceptar tu sombra. Por supuesto. O sea, si yo a ti te digo, eres una traicionera y tú no te sientes traicionera, es muy probable que tú no puedas trabajar con la traición, porque tú no lo estás aceptando, ¿sí? Tú no estás siendo consciente de que eres una traicionera, ¿sí? Sí. En el momento que tú me dices, sí, ¿sabes qué? Sí, ya me fui para adentro, ya hice un trabajo de introspección, ¿y qué crees? Sí soy muy traicionera. En ese momento ya tomaste la conciencia, pero no porque tomaste conciencia ya, tus capas de traición se deshicieron, no. Ahora tienes que llegar a la segunda etapa, que es empezar a quitar esas capas. Sí, de acuerdo, o sea, empezar a enfrentar y decidir cortar con esas ataduras emocionales, aunque nos duela. Yo, Olga, llevo cortando 22 años sin parar, Olga. Y no acabo, ¿eh? No puedo creer que todavía podamos tener tantas capas y en tantos años todavía seguir cortando ciertos lazos. Ay, no, pero mi vida es... No, yo volteo para atrás y digo, pero yo cómo pude haber vivido así. Y tampoco mi vida ha sido tan trágica, ¿eh? Digo, como la vida de la mayoría de la gente. Pero yo no paro de cortar conmigo ni de trabajar con mis emociones nunca, ¿eh? Desde hace 22 años. Sí, es que justo eso es lo mejor, Olga, porque por eso en mi alquimia emocional hablo mucho sobre el seguir mejorando y que no es un trabajo que ya termina, sino que vas transformándote cada vez en una mejor versión de ti, pero para hacer eso tienes que trabajar contigo y hacer un trabajo profundo y quizás hay cosas que no vas a querer enfrentar, pero como dice Rumi, la herida es el lugar por donde entra la luz y muchos no quieren hacer a veces una introspección y prefieren que se vaya como por arte de magia cuando en realidad sí se requiere de un trabajo profundo. Ya lo que les gusta es que vayas con alguien y con una varita mágica, ay, te digan, ya te hice, pues ¿qué crees? Así no es, ¿eh? Tiene que ser un trabajo tuyo personal profundo. Sí, completamente estoy de acuerdo, aunque es incómodo, pero sí. Quien te diga que te quitó cosas con una varita mágica te está tomando el pelo porque así no funcionan las cosas, ¿sí? Porque tienes que ver tu sombra, como decía Jung. No, tienes que trabajar, claro, absolutamente, sí. Y aparte, esta meditación viene de Carl Jung, ¿eh? O sea... ¿Nos puedes contar un poco de eso? De cómo tú llegaste a conocer esta meditación y qué tiene que ver con los arquetipos de Jung. A mí en lo personal me gusta mucho esta técnica. Mira, hay una mujer, porque todavía vive, tiene como 98 años, se llama Phyllis Crystal. Ella es inglesa. Y ella fue ni más ni menos discípula directa de él, ¿eh? Era su discípula. Esta mujer era muy espiritual y en los años 60 iba mucho a la India a meditar allá con un gurú. Y el gurú le dijo, ¿sabes qué? Parte de la misión que tú vienes a hacer es que vas a bajar o vas a inventar una técnica para liberar el karma. Porque también yo he llegado a la conclusión de que los lazos y las ataduras son el famoso karma, ¿eh? Son la causa y el efecto. Entonces esta mujer tardó 5 años en base a las enseñanzas de Jung, porque Jung trabajaba con símbolos. Y ella fue la que organizó esta meditación que se llama la figura del 8. ¿Sí? Y ella tiene varios libros. Lo que pasa es que ella es como es psicóloga, es
para mí los psicólogos son un poco densos, perdóname, pero sus libros los lees y dices, híjole, como que, ¿de qué está hablando? Son muy densos para leerlos. Okay. Entonces, cuando me dijeron mis maestros que yo tenía que escribir un libro, yo le hablé a esta mujer a Inglaterra, le dije, a ver, soy Olga, veo esto, ya leí tus libros, entonces te quiero pedir permiso para que me dejes escribir un libro usando tu técnica. Me dijo, claro que sí, escribe lo que quieras, pero dame crédito. Okay. Pues yo tampoco puedo escribir algo de alguien robándole su técnica, aparte de eso no está bien. Claro. Entonces, yo escribí la versión de ella, pero vista a través de una clarividente. Y obviamente más fácil, porque mi libro es facilísimo de leer, mi libro está muy fácil, y lo lees en una tarde. Completamente. A pesar de que son cosas muy profundas. Y muy profundas, ¿sí? Entonces así fue como pasó, pero ella desde los 60 es cuando inventó esta técnica, ¿sí? Y lleva muchos años usándose en el planeta, muchos años, desde los 60. Sí, y algo que se me hace muy padre de esta meditación o técnica para cortar lazos es que son 14 días, y justo es para abrir las capas del inconsciente, ¿verdad? Porque Carl Jung decía que tú tardas 14 días en entrar al subconsciente. Es un periodo. Hay gente que dice 21, él decía que son 14. Entonces, por eso es 14 días hacer el trabajo. Aparte, yo me he dado cuenta que en los 14 días, cada día es como si fueran saliendo las capas a flote, ¿no sabes? Las capas de cebolla. Y ya el 14º están todas las capas afuera. Es cuando ya haces el corte final. Aparte pasan 1000 cosas. O sea, si estás cortando con el miedo, bueno, empiezas a hacer el corte y das cuenta que entraste a una obra de teatro donde todo va a ser miedo. Que te pasan cosas de miedo así, ya sabes. O vas al cine y ves películas de miedo, o te hablan por teléfono y te meten miedo, sales a la calle, o sea, todo es miedo, ya sabes. ¿Qué quiere decir? Que están saliendo estas capas a flote, y pues como son magnéticas es lo que estás atrayendo. Sí, completamente. Y justo para cortarlo, porque no solo es hacer conciencia, sino trabajarlo, como decías, enfrentarlo, y lo trabajas en cuanto ya lo quieres dejar ir, para poder verlo tú misma y después pasar el examen. Sí. Y pasas por... A veces puede ser un corte terrible, o a veces puede ser un corte donde no pase nada, pero pues depende de lo que traigas guardado en tu subconsciente. A veces la gente me dice, oye, es que ¿qué me va a pasar en el corte? Le digo, no, pues no sé, porque yo no sé qué traes grabado en tu subconsciente, ¿sí? Pero es bien interesante, es un trabajo súper interesante. Yo siempre les recomiendo que lleven hasta un diario, Pasan 1000 cosas. Claro. Y cuando ya cortas, sientes un descanso. Haz de cuenta que te quitaron toneladas de encima, que en realidad te la estás quitando a nivel energético. Por supuesto, claro. Sí. Y justo esto, que tocaste un punto muy importante del karma. Para ti el karma lo defines como estas ataduras, ¿no? Como estos lazos que son difíciles de quitar. No, te voy a decir por qué llegué a esa conclusión. Ok. Porque por mi visión de vidas pasadas, sigue repitiendo lo mismo. ¿Y claro. qué es el karma? Pues volver a traer lo mismo, es la causa y efecto. Estás atrayendo lo mismo a tu vida. Por eso llega a la conclusión de que este es el famoso karma. ¿Sí? Por supuesto, claro. Vida tras vida estás repitiendo lo mismo y atrayendo a las mismas personas. Por supuesto. ¿Sí? Claro que sí, súper interesante, Olga, y que lo compartas desde tu experiencia teniendo esta sensibilidad tan única y especial. Pues muchas gracias, Olga, por compartirnos tus conocimientos, tu visión y la importancia de cortar con nuestras ataduras. Y va a haber una segunda parte donde Olga nos va a hablar sobre los lazos de amor eternos, y de mientras los vamos a dejar con ganas de saber más. Y nos vemos en el próximo episodio. Les mando como siempre un abrazo lleno de alquimia y muchísimas gracias, Olga, por estar aquí. No, gracias a ti. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos aquí mismo en Mi Alquimia Emocional, Alimento para tu Alma.